Gracias, señor presidente. Señoría ministra, el Grupo de Convergencia y Unió me temo que va a tener que rechazar este Real Decreto. Hay razones de forma y de fondo que lo justifican. Y, señora ministra, tan solo un compromiso claro de usted o de sus portavoces en la Cámara, asumiendo la tramitación de este Real Decreto Ley como proyecto de ley y un compromiso explícito para modificar algunos de sus contenidos esenciales, podría hacer que Convergencia y Unió y quizás algún otro grupo de la Cámara repensásemos nuestra posición contraria. El señor Olavarría ha hecho una intervención reforzando, creo, este sentido. Me temo, por lo que vivimos en la comisión y algunas conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta tarde, que eso no va a ser posible y es una pena y va a ser un error. En las cuestiones de forma se han referido todos los portavoces que han intervenido hasta ahora. Ausencia de acuerdo con los interlocutores sociales, ausencia de diálogo previo con los interlocutores sociales, tan solo apertura de discusión con los interlocutores sociales una vez el Real Decreto está publicado en el BOE y un compromiso genérico de discutir los aspectos concretos durante la elaboración del reglamento de desarrollo de esa norma. Aprobación de un Real Decreto, yo no digo de manera clandestina, nada de lo que se publica en el BOE puede ser clandestino, pero en el último Consejo de Ministros, a finales del mes de diciembre, generando que las empresas y los trabajadores sean conscientes del contenido del Real Decreto a la vuelta de las vacaciones, cuando los gestores les comunican que deben de incrementar los costes sociales de los contratos que tienen asumidos, o cuando los asesores laborales de esas empresas les cuentan que aquello que han asumido en la negociación colectiva y que condiciona la cuenta de resultados de las microempresas, de las empresas, pues no sirve para nada porque el Gobierno ha cambiado las reglas del juego y, por tanto, generando más inseguridad jurídica, como por desgracia este Gobierno tiene el costumbre de hacerlo, ¿no? Y además insistiendo en esta legislación por la vía excepcional, que es el Real Decreto Ley. Se lo decía en la comisión esta semana, eso tiene sentido o tuvo sentido en los momentos más graves de la economía española, donde la urgencia estaba justificada, pero no es de recibo que reformas como estas no tengan un trámite que permita que esta Cámara entre en el fondo de las cuestiones y que le den a ustedes el tiempo de reflexión para pensar si aquello que los agentes sociales, las empresas, los interlocutores sociales o los grupos parlamentarios les expresamos tiene un sentido o no tiene un sentido. Es una pena. Señora ministra, yo le insto a recuperar la concertación social en el ámbito del empleo y la protección social, a recuperar el diálogo político. Usted terminaba su intervención con una referencia al consenso. La mejor manera de demostrar el consenso sería aceptar la tramitación como proyecto de ley de este Real Decreto. Si no lo hace, su vocación de consenso es perfectamente descriptible. Y entrando en el fondo, ¿no? Señora ministra, un aumento de las cotizaciones sociales, de los empleos, en el momento en el que empieza o puede empezar la recuperación económica, no tiene ningún sentido. Hoy mismo, PIMEC nos recordaba que para sectores intensivos en el empleo, las medidas que incorpora este Real Decreto va a implicar un aumento de los costes laborales, en algunos sectores del 12 o el 15%. Sectores con márgenes de beneficio escasísimos o ninguno, y con sectores que además pueden ser de aquellos que quizás con menos glamour son los que al final van a permitir resolver el desempleo masivo que mantiene nuestra sociedad. Y ahí la señora ministra y el señor Montoro, que veo que la acompaña, y el señor Montoro participó en aquellos debates de principios de la década de los 90 en el marco del Pacto de Toledo, la pregunta a plantearnos cómo es que el Estado español en todas las crisis ha tenido una tendencia a destruir masivamente empleo de hombres con poca cualificación
y que en los periodos de recuperación económica son también esos hombres con poca cualificación quienes les cuesta más volver a reincorporarse al empleo. Y si eso tiene que ver con los costes fiscales del empleo. Y si aquella recomendación del Pacto de Toledo de 1995, que instaba a rebajar los costes fiscales de los sectores intensivos en la creación de empleo y en los empleos de baja cualificación, continúa teniendo sentido. Porque quizás ahí la economía española tiene un problema estructural que no se resuelve. Y además, ustedes no tan solo incrementan los costes fiscales de las empresas intensivas en ocupación o ponen en riesgo sectores como el sector de los vales de comida, sino que además justifican el incremento de las cotizaciones de los trabajadores autónomos que contratan a más de 10 trabajadores en base de la reforma de las pensiones de 2011. Y me ha parecido entender que la ministra citaba la disposición adicional 20ª y la recomendación número 4 del Pacto de Toledo. Y, señora ministra, la disposición adicional 20ª de la Ley 27 de 2011 a lo que insta es que el Gobierno, en el plazo de un año, remitirá a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados un estudio sobre las actuales cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en relación a los ingresos del sistema percibidos por los mismos, en relación al desarrollo de la recomendación número 4 del Pacto de Toledo. En ningún momento existe base legal, ni en esa reforma, ni en el acuerdo de 2011 del Pacto de Toledo, para producir ese incremento de las cotizaciones de los autónomos. Pero además, el Estatuto del Trabajo Autónomo a lo que insta al Gobierno es, en estas materias, alcanzar acuerdo con los representantes de los autónomos. No se está produciendo, señorías, ese diálogo con los autónomos que instaba a esa ley. Y todo eso, señorías, se produce en el contexto, además, de esa desaparición del papel del FOGASA, ayudando a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas en materia de despido. Su política en materia de cotizaciones sociales en este Real Decreto va en contra del tejido empresarial, va en contra del empleo. Y ustedes justifican esta cuestión afirmando que eso va a mejorar las pensiones futuras de esos trabajadores. Y yo no niego esa cuestión. Y no niego que en algún momento estas cuestiones deberían de abordarse. Pero este es el peor momento, en el momento en lo que necesitan las pymes, los autónomos, los microempresarios, es condiciones, estímulos para contratar, no aumentarles el coste de la contratación. Un grave error. El Real Decreto también incorpora una nueva regulación del tiempo parcial. El señor Coscubiela hablaba de 3 reformas y yo creo, señorías, que prácticamente desde el principio de este siglo XXI hemos vivido 4 o 5 modificaciones del tiempo parcial. Y estas modificaciones, por desgracia, señorías, no están sirviendo para consolidar un buen modelo de trabajo a tiempo parcial en nuestra economía. Algunas de las medidas que se incorporan en el nuevo modelo de contrato a tiempo parcial van a ser negativas para los trabajadores, van a complicar el clima laboral en las empresas y van a dificultar seguramente una extensión saludable del tiempo parcial que conviene a nuestro tejido empresarial. Algunos de los límites que se introducen en la negociación colectiva no son buenos y la reducción del tiempo de preaviso que incorpora esta medida va a introducir tensiones, malos ambientes en las empresas. Y habrá que reclamarle a la Inspección de Trabajo. Perdón, señor diputado. Por favor. Es imposible oír al orador. Ruego silencio. Continúe. El debate que va emergiendo con fuerza en nuestro mercado de trabajo, que forma parte de problemas estructurales de nuestro sistema de relaciones laborales, es precisamente ese aumento de la precariedad vinculada a una determinada evolución de la contratación y, además, la irrupción de ese problema que hoy nos recordaba la Unión Europea de trabajadores pobres en nuestra economía. Es difícilmente compatible un crecimiento sostenido en el tiempo con la existencia de bolsas de trabajadores pobres. Y, además, este Real Decreto
incorpora una ampliación de la reducción de jornada de los hijos hasta los 12 años. Ustedes nos presentan esta como una medida que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres. Al contrario, señora ministra, el riesgo de esta medida es que sea un nuevo estímulo para que las empresas vean más complicado contratar a mujeres en edad fértil. Es una concepción equivocada de la política de apoyo a la conciliación y de apoyo a la incorporación de las mujeres, que en cualquier economía de las modernas de nuestro entorno van en las direcciones contrarias. ¿Cómo facilitamos que haya más mujeres que se incorporen al mercado de trabajo con otro tipo de políticas que el Gobierno desarrolla? Señor Campuzano, tiene usted que terminar. Termino, señor presidente. Este Real Decreto es un error en su concepción de fondo y un error en la manera de la gestión política que ha hecho el Gobierno, y el Gobierno tiene muy poca voluntad de abrir el diálogo político y el diálogo social. Por tanto, señora ministra, lógicamente anunciamos el rechazo del Real Decreto y la petición que se tramite como proyecto de ley. Nada más y muchas gracias.